Mi gente querida, bienvenidos al canal. Vamos a hablar un poquito sobre esta fotografía que hace un par de días rompió el internet. Bienvenidos al canal. Mi gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a una nueva semana. Gracias por acompañarme. Esta fotografía rompió el internet hace poquitito por varias razones. Primero, están dos de las figuras futbolísticas más importantes del planeta. Estamos en época mundialista, entonces todo va acorde. Es una campaña publicitaria para una marca prestigiosa, una de las marcas, no sé si de las mejores marcas, pero sí de las marcas más caras, por lo menos en las cosas que ellos distribuyen. Ahorita vamos a hablar de ello. Y está realizada por una de las mejores fotógrafas del mundo, con mayor prestigio, y ese ámbito fotográfico es donde se causó un poquito de escozor por un pequeño video detrás de cámaras que anda circulando también en las redes sociales. ¿Qué sucede? Hay un pequeño detrás de cámaras sobre esta fotografía donde se supone que tanto Messi como Ronaldo no interactuaron realmente a la realización de una fotografía. Se supone que esto es un montaje, ¿no? Yo no veo nada raro en el detrás de cámaras. Y si es un montaje, mis respetos. De hecho, es el tema que quiero traer hoy. Hacer un montaje fotográfico no es hacer un trabajo fácil, no significa que mi labor o la labor del fotógrafo va a ser mucho más cómoda. Al contrario, el hacer un buen montaje a veces te implica duplicar o triplicar el trabajo para que todo coincida. ¿Sale? Si es un montaje o no es un montaje, es lo de menos. El impacto mediático, que es lo que buscaba o lo que buscan las campañas publicitarias, se logró. Todo el mundo empezó a hablar de la fotografía y hay muchas, ¿cómo se dice? Muchos elogios para la fotografía, ¿no? Por lo que representa, ¿no? Les digo, estamos en épocas mundialistas y son dos de las figuras deportivas más importantes en el ámbito del fútbol, reunidas en una sola fotografía, y hay unas personas ahí que la catalogaron como la fotografía del siglo. Creo que están exagerando un poco, pero está bien, digo, va acorde a los ámbitos fotográficos. Pero en el sector fotográfico, detrás de cámaras causó un poquito de escozor, que cómo es posible que se realicen montajes, ¿no? Para hacer este tipo de fotografías, ¿no? Que en teoría parece una fotografía sencilla, una fotografía simple, pero hay muchas cosas involucradas dentro de esta fotografía. Es importante, y lo que quiero hablar del video es sobre el montaje fotográfico. Lo que les decía no es que mi trabajo sea más fácil si voy a hacer un montaje, al contrario, hay muchos aspectos que se deben de cuidar a la hora de hacer un montaje para que quede bien, ¿vale? Si yo no tengo, en este caso, que creo que sí lo existe, una preproducción, una planeación, hay muchas cosas que no voy a poder resolver en postproducción. Entonces, tomen en cuenta todos estos factores que vamos a hablar. En este caso, este caso, si es un montaje, no lo estoy asegurando y no me importa, el resultado se cumplió, pero sí me permite sacar el tema de los problemas con los montajes dentro de la fotografía. Hay cosas que no tomamos en cuenta. Si esto es un montaje, hay mucho trabajo de postproducción detrás de eso. Primero, lo que yo les decía, son de las figuras deportivas, futbolísticas más caras y más importantes del planeta. ¿Por qué hago referencia a lo caro? Porque es una producción cara. Entonces, el margen de error tiene que ser mínimo. Cada cosa que no se planee bien o no se cuiden bien es más dinero, ¿sí? Obviamente, por ejemplo, ellos cobran por día, ¿no? No creo que te cobren y si algo sale mal, oye, hay que volver a hacerlo, puedes venir para poder hacer otra vez las fotografías. No, porque cada uno de ellos va a cobrar, no un día más de trabajo, una participación más. Por eso les digo que la planeación es muy importante. Es una campaña publicitaria, le estás pagando a dos figuras deportivas muy importantes, estás contratando a una de las mejores fotógrafas del mundo y dicen las malas lenguas, una de las fotógrafas mejor pagadas del planeta,
¿sí? Amy Leibovitz, a ver si lo pronuncié bien, si no, discúlpeme, que obviamente no es una improvisada, ¿sale? Ella tiene mucho trabajo y mucho bagaje por detrás. Ahorita vamos a ver algunas fotografías que hay en internet de ella, que haya realizado, y obviamente lo está haciendo para una marca, lo que dices, Estatito, no sé si de las mejores marcas, pero sí es de las marcas más caras que yo creo que existen en este ámbito, ¿no? En las cosas que ellos marcan, ¿no? ¿Sí? Esos son pesos mexicanos y es un bolso, ¿no? No me interesa el tema de los costos y todo eso, de los productos que ellos venden, pero quiero que se quede claro esto. Hacer una campaña publicitaria implica mucho dinero. Entonces hay muchos detalles de planeación. Al contratar a dos de las personas o de los personajes más importantes y supongo yo con la agenda llena de, bueno, de sus actividades diarias, pues no ha de ser fácil coordinarlo, ¿sí? Entonces, si tú contemplas eso desde tu planeación, que no hay un punto específico para poder unirlos, puedes colocar dentro de tu planeación el uso de Photoshop para hacer un montaje. Vuelvo a lo mismo, no es que sea más fácil, hay que cuidar muchos aspectos, hay que escoger el encuadre, hay que escoger las expresiones, los momentos, la iluminación y todo lo que tiene que ver con eso para que todo cuadre. Si se grabó en momentos o se fotografió en momentos distintos, no importa. Es muy difícil poder hacerlo si no hay una planeación y una visión adecuada de lo que se puede lograr a través del Photoshop. El Photoshop es una herramienta que en este caso está bien utilizada. No estoy asegurando que sea un montaje, yo no vi nada que me dijera. Lo que pasa es que ahí aparecía una imagen donde no se veía el otro futbolista y la gente decía, ay, es que no estuvieron juntos jamás. No importa, hay mucha gente detrás, hay muchas cosas a cuidar, escoger los encuadres, la expresión, la iluminación y todo medirlo de manera así milimétrica para que a la hora de hacer un montaje todo coincida. Por eso les digo que el Photoshop no es una herramienta que facilite la vida. En este caso, para que sea una campaña publicitaria tan costosa, tiene que ser muy bien cuidada para lograr el impacto y el resultado que se requiere. ¿Sale? En la publicidad se utiliza mucho el Photoshop, ¿sale? No solamente en este caso de unir dos personajes, pero hay muchas cosas que no se toman en cuenta, no es únicamente ahí ponerlos y simular que hay alguien y platica como acceso con alguien, sino no, hay que cuidar expresiones, iluminación, momentos, encuadres, todo y tratar de mantenerlo y recrearlo prácticamente sin mover nada para cuando esté el otro personaje. También algo que quería destacar relacionado con el costo de la producción, son producciones caras. Y hablaba de Amy Leibovitz como una de las mejores fotógrafas del mundo, porque también tienen equipos costosos. Entonces, ahí nos ayuda a dimensionar los niveles en los que se trabajan este tipo de producciones. Niveles me refiero en cuanto a gastos y en cuanto a producción. Esta cámara cuesta casi, con descuento, 150,000 pesos mexicanos, ¿no? Que es mucho dinero. Es una cámara de formato medio, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque es para publicidad. Entonces, eso nos ayuda. Este tipo de ejercicios y de trabajos y de campañas, pues nos ayuda a ver cuál es el plano real de la fotografía en esos niveles. Si yo quiero hacer una campaña publicitaria con estas características y con estas herramientas, con estos personajes, pues a veces el nivel que se requiere, el prestigio que se requiere, tiene que ser muy alto. Entonces, lo de menos es si se hizo o no se hizo estando los dos futbolistas juntos. Es lo de menos. Porque hay muchos aspectos en cuanto a planeación, en cuanto a logística, en cuanto a visualización, en cuanto a iluminación, en cuanto a necesidades del cliente, en cuanto a producción, iluminación, el equipo de trabajo, todo. Hay muchas cosas. De todas estas puntos que he estado planteando que pueden estar, y obviamente muchos más, dentro de la realización de esta fotografía, Photoshop es una parte mínima quizás dentro de ese engranaje o de toda esta maquinaria para lograr una sola imagen. ¿Sale? Hasta donde yo sé, hasta donde yo he visto, solamente ha salido esta imagen a la luz. Y obviamente les decía, cumplió con su propósito. Todo el mundo empezó a hablar de la imagen por épocas mundialistas, por los personajes, por la fotógrafa, por la marca. Entonces,
en esos puntos, en esas ramificaciones, mediáticamente hablando, se volvió una de las imágenes, se viralizó la imagen, ¿no? Entonces cumple con su propósito, pero hay muchas cosas detrás relacionadas con esto. Siempre está, no sé por qué seguimos teniendo la polémica en los grupos fotográficos, en la comunidad fotográfica, el uso del Photoshop. Bueno o malo, ¿qué importa? Es una herramienta que se vuelve parte del ejercicio fotográfico. ¿Qué tan importante es? Pues va a depender de ti. Yo creo que es importante destacar y entender el punto que debe ubicar el Photoshop dentro de tu flujo de trabajo. ¿Sale? Obviamente, en la forma en que yo lo coloco es esta. Yo siempre le voy a dar prioridad a la cámara fotográfica. ¿Sí? Vamos a quitarnos de conceptos de si es una campaña, si es una sesión de algo, si es una foto de producto, no importa. Vamos a simplificar este orden en el uso de la cámara y el Photoshop como herramienta. Entonces, lo más importante es la cámara fotográfica, todo lo que te implica, ¿sale? La exposición, el encuadre, la nitidez, todo ese tipo de cosas son fundamentales en la cámara fotográfica. Y en teoría es el primer instrumento que deberíamos de aprender a utilizar. Ahorita van a ver por qué lo digo. Después yo me metería con cosas de composición, ¿sí? Que es toda la parte de la estética. La cámara es la parte técnica y la composición es la parte estética, ¿sí? Encuadres y puntos de vista y toda la parte de narrativa es parte de la composición. Y después podría ser, obviamente es un decir, ¿no? Las cuestiones de iluminación. Iluminación, pues por ejemplo, para poder dar volúmenes, contrastes, importancia o menos importancia al fondo, integración, tridimensionalidad, cosas que hemos platicado en el canal, que también son importantes para todo esto. Y esta triada, cuando la trabajamos bien, depende de mis necesidades creativas, vamos a utilizar el Photoshop. Yo soy partidario de que el Photoshop sea una herramienta importante para trabajar, sí, no la base de mi trabajo, por lo menos si no hacen montajes y si no hacen algún tipo de, este tipo de campañas, sobre todo montajes como cosas creativas, como cosas fuera de lo fotográfico, el Photoshop se vuelve importante. ¿Sí? No es la base de la fotografía, es un porcentaje de un proceso fotográfico. En mayor o menor medida les va a funcionar dependiendo del tipo de fotografía que hagan. Si quieren hacer limpieza, transformaciones, trabajo por zonas, todo eso, pero la fotografía no es eso. La fotografía es la suma de todos estos elementos en porcentajes distintos para poder trabajar. Hay gente que no le da importancia, por ejemplo, al Photoshop, pero es importante y es necesario. En esta fotografía, si se dio bajo esas circunstancias de que los dos personajes no pudieron estar en el mismo día de la sesión, se vale, porque les decía, pues a lo mejor es difícil cuadrar agendas, tanto de la fotógrafa como de ellos, como de toda la logística, ¿no? Pero si ellos sabían que no iban a estar juntos, su trabajo empezó desde antes del día de la sesión fotográfica. No lo resolvieron después, no lo resolvieron durante la sesión, lo resolvieron desde antes. Lo planearon, la iluminación, los encuadres, la necesidad, todo eso, para poder hacerlo. ¿Qué sucede, por ejemplo, con la gente que inicia? La gente que inicia a veces hace montajes antes de aprender de fotografía o de una correcta exposición, antes de aprender de encuadres y antes de aprender de iluminación. Porque un buen montaje, ¿qué pasó, Oreo? Un buen montaje tiene que estar acompañado de una buena iluminación, sobre todo cuando el fondo no coincide. Entonces aquí busqué algunas fotos, no quiero dar un mal ejemplo, no me interesa dar un buen ejemplo, un mal ejemplo, perdón, sobre un montaje, pero a veces sucede, ¿no? A veces sucede que le damos mayor peso y prioridad al montaje o al Photoshop más que la iluminación, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay cosas que creo tienen que ver más con esta visión y Photoshop como herramienta para poder lograr imágenes reales, ¿no? Y obviamente para lograr una imagen real pues requiere mucha planeación, todo debe de coincidir,
yo creo que puede partir bajo esta lógica y este orden que les acabo de platicar. Y obviamente, por ejemplo, hablando de Amy Leibovitz, les digo, ella puede hacer lo que quiera porque tiene un gran bagaje, una gran historia dentro de la fotografía, ¿no? Fotografía a John Lennon, ha fotografiado a distintos artistas, a cantantes, a actrices, tiene series, bueno, a las figuras más importantes de la monarquía, no sé, ese tipo de cuestiones creo que es lo importante de destacar de este tipo de trabajos. No si es un montaje o no, no es como preocuparnos si el Photoshop logró ese tipo de imágenes, ¿no? Aparte, ella ha demostrado en infinidad de proyectos la importancia de la iluminación, de la planeación y de la producción. Hay que ver sobre de quién estamos hablando, ¿no? Alguien que se ha ganado un lugar dentro de la historia de la fotografía y que ha demostrado infinidad de veces su visión y su talento para lograr estos resultados, ¿no? A partir de un montaje, sí, porque obviamente hay una idea, una concepción, una visualización detrás. Lograr esta serie de fotografías donde Photoshop se vuelve una herramienta importante no es fácil. Quieren hacer un buen montaje, normalmente lo planean desde antes de hacer las fotografías, ¿no? Sobre todo cuando tienen una idea clara a lo que quieren llegar. Y eso es difícil, tener una idea clara hacia a dónde se quiere llegar. Muchas veces no tenemos claro hacia dónde queremos llegar. Pero, por ejemplo, esta serie fotográfica dedicada a personajes o princesas de Disney, pues también vean los detrás de cámaras. Vean los ventiladores, la iluminación, estos difusores gigantes, todo esto para poder hacerlo. Ahí voy, Oreo. Oreo está aquí, ¿no? Si escuchan a Oreo, ya conocen a mi gatita. Y obviamente el Photoshop se vuelve fundamental pues para lograr los resultados que se buscan. Pero vean todo lo que está detrás de estas imágenes. No se hizo sin ninguna planeación previa, ninguna concepción anterior. Esto es lo importante de los montajes y del Photoshop, ¿sí? Todo tiene que funcionar, todo tiene que cuadrar. Normalmente, les digo, el Photoshop puede lograr un resultado interesante o más completo o mejor armado, pero sin una concepción previa a lo mejor es más difícil. Depende de lo que quieran hacer, véanlos detrás de cámaras, ¿sí? Todos pueden ser fotografías independientes para la iluminación, para la planeación, para los montajes, ¿sale? Lo mismo pudo haber sucedido en este caso, pero me da mucha curiosidad cómo la gente se queja, se enoja sobre lo que pudo haber sucedido si no hay una planeación. Entonces, el Photoshop no facilita a veces las cosas, a veces las hace un poquito más complejas porque requiere de una mejor o una mayor planeación para poder hacerlo. ¿Sale? Odio quiere salir. Vente. Ahí estás en el video. Entonces, quería hablar de esta fotografía. Tenía ganas de hacer esta parte aquí. El Photoshop no está mal, es una gran herramienta. El cómo la quieran utilizar creo que va a depender de ustedes. Photoshop es más difícil de utilizar o de aprender a utilizar. Es más difícil a veces que el manejo de cámara, es más difícil a veces que el manejo de la composición y es más tardado. Muchas veces un buen Photoshop depende de una buena fotografía, de dónde viene la visión, el uso de la cámara, la composición, la iluminación y la visión de la gente. ¿Sale? Entonces no es que Photoshop sea el problema, no es que Photoshop sea la solución, simplemente es un complemento para poder hacerlo. Hacer montajes es difícil, lleva más tiempo y esta fotografía pues está bien, ¿sí? Hasta el nombre me agrada, el nombre que le pusieron oficial fue La victoria es un estado mental, porque lleva un concepto y Annie Leibovitz puede hacer lo que quiera. Se ha ganado a pulso con imágenes, con fotografías, con proyectos, con visión, con trabajo y con dedicación, ser una de las mejores fotografías, no solamente del mundo, sino de la historia. ¿Sale? Pues bueno, hasta aquí mi video. Es más que nada una pequeña reflexión y un buen ejemplo de lo que te implica hacer un trabajo fotográfico. Va a depender de ustedes hacia dónde quieran llevar su fotografía, hacia dónde quieran creer. El Photoshop es importante, pero el utilizar todas estas herramientas, la cámara, la composición, la luz, el Photoshop,
la planeación, el equipo de trabajo funciona bien, ¿no? Y obviamente, pues, hacer este tipo de producciones no es tan fácil. Bueno, mi gente, me despido. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. No se les olvide dar like, comentar, suscribirse, compartir y nos vemos la próxima. Adiós.